Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a su canal Apología Adventista, un canal donde se desenmascaran las falsas doctrinas y se refutan a los falsos maestros. En esta noche vamos a hacer un estudio serio, profundo y teológico del método más eficaz que Satanás usa para engañar al mundo entero y al profeso pueblo de Dios. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta noche poder abrir tu palabra, predicarla con libertad. Gracias, Señor, porque en este momento muchas personas quizás están pasando por vicisitudes. Tú conoces sus problemas, así que oramos para que este mensaje sea de bendición para las personas y que puedan aceptar tu palabra como tal. Ayúdalos, Señor, a no ser engañados por Satanás y sus métodos, y que podamos siempre responder con un escrito está. Danos sabiduría, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios. Satanás tiene muchos métodos para engañar al mundo entero y al profeso pueblo de Dios, pero hay un método que es el más eficaz que usa, y es usar las mismas escrituras para torcerlas, manipularlas y tergiversarlas. Como base vamos a usar Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, vamos a leer. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Vamos a ver de que Dios aquí a Adán y a Eva les da un mandato positivo y uno negativo. El mandato es claro, diáfano, conciso y preciso. No se necesita tanto cerebro para poder entenderlo. Es claro y conciso. Noten cómo dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Noten que aquí está el mandato positivo. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Aquí está el negativo. Porque el día que comieres ciertamente que morirás. Claramente el mensaje está estipulado, conciso y preciso. De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, coman de todo árbol menos de uno. Claro, no hay ambigüedad, es directo el mensaje. Ahora vamos a ver que ahora Satanás, para hacer caer a nuestros primeros padres, especialmente a Eva, usó las mismas palabras de Dios, pero las tergiversó y las sacó de contexto. Noten que Satanás es astuto, es un experto en manipular la Biblia, sacarla de contexto y falsificar lo genuino. Satanás es el genio de los falsificadores. Noten cómo dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3. Noten que ahora Satanás usa las palabras de Dios, pero ahora las tergiversa. Noten cómo dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Todos sabemos de que aquí no es la serpiente la que está hablando, sino que Satanás usando a la serpiente. Por eso es que Apocalipsis 12, 7 al 12 se le llama a Satanás la serpiente antigua. Es evidente que es Satanás usando a la serpiente. No es la serpiente la que está hablando, sino que es Satanás a través de la serpiente, porque los animales no hablan. Pero noten cómo dijo la serpiente, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Si ustedes notan el versículo de Génesis 2, 15 al 17, Dios les había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ahora Satanás tergiversa esas palabras y dice: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Dios había dicho: comas de todo árbol, pero menos de uno. Pero aquí Satanás está tergiversando la palabra de Dios, dándole un significado contrario y sacando las palabras de Dios de contexto. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y saben algo muy importante, hermano. Aquí Eva, ya poseída por Satanás, porque Satanás le poseyó la mente, ahora Eva lo que hace es añadirle a la palabra de Dios. Dios no había dicho ni le tocaréis. Eva le añade, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esta palabra no le tocaréis fue añadida por la serpiente, o sea, por Satanás a través de Eva. Noten qué interesante, como dice el texto de Génesis 2, 15 al 17. No dice no le tocaréis. Noten cómo dice, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. O sea que Eva vino y le añadió, no le tocaréis. Yo no había dicho que no lo tocaran así con el tacto. Yo no había dicho eso. Dios había dicho, no comeréis, porque ciertamente que morirás. Claramente. Ahora, ¿por qué es que Satanás tuvo éxito? ¿Por qué Eva permitió que Satanás le tergiversara las escrituras, la palabra de Dios, verbalmente? ¿Qué pasó en este momento? Es evidente que Pablo nos da un pincelazo, y es de que Satanás hipnotizó la mente de Eva, y Eva no captó cuando la serpiente le tergiversó la palabra de Dios. O sea que Satanás, para hacer caer a los hijos de Dios, lo que hace es primero hipnotizar la mente, apelar a los pensamientos y a los sentidos. De esa manera, alguien ya hipnotizado no puede captar cuando Satanás tergiversa las escrituras. Aquí Satanás tergiversa las escrituras, pero antes había que hipnotizado a Eva. Esto lo dice Pablo, 2 Corintios 11:3. Noten cómo dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Satanás para hacer caer a Eva? Apeló a los sentidos de Eva. Aquí dice Pablo, la hipnotizó. Por eso es que Eva se quedó extasiada al ver que un animal estaba hablando. Esto preparó el terreno ¿para qué? Para que la serpiente tergiversara las escrituras y decir algo que Dios no había dicho. Dios no había dicho eso, no coman de todos los árboles. Dios había dicho, coman de todos los árboles menos de uno. Pero viene ahora la serpiente y tergiversa las escrituras para enseñar y engañar el error, para enseñar el error y engañar a Eva. Noten qué interesante, no se pierdan esta hilación que estamos teniendo. Satanás es un experto en tergiversar las escrituras, manipular la palabra de Dios, torcerla y sacarla de contexto. Aquí vemos un ejemplo diáfano. Satanás está citando mal las escrituras, está citando mal la palabra de Dios verbal, porque en ese tiempo no había escritura escrita, era verbal. Aquí vemos de que el mandato de Dios era verbal a Adán y Eva, directo. Pero viene Satanás, retoma esas palabras y las tergiversa, aplicándolas mal para engañar a Eva. Y en realidad, de esta manera hizo que cayera Adán y Eva y después a Adán. Aunque el pecado de Eva fue de engaño, el de Adán fue a conciencia, porque vino la mujer y le dio a su marido. Adán supo perfectamente bien de que Eva había pecado y a conciencia se dio a la tentación. Eso lo dice Pablo en 1 Timoteo 2. Claramente dice que a Eva fue engañada, Adán no. O sea, es claramente que Eva fue engañada porque fue hipnotizada y no captó cuando Satanás le tergiversó las escrituras. Noten que aquí Satanás está usando la misma palabra de Dios, pero ahora ¿qué? Tergiversada, enseñando algo que Dios no había dicho. Vamos a ver otro ejemplo donde Satanás tergiversó las palabras de Dios y las manipuló y las sacó de contexto. Esto es en el desierto de la tentación. Noten que Jesús aquí está rebatiendo las tentaciones de Satanás con un escrito está.
ahora viene Satanás y cita también las escrituras. Noten cómo dice Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6. Como Satanás estaba notando que Jesús se defendía con un escrito está, ahora Satanás dijo entonces, bueno, yo también voy a usar un escrito está. Voy a usar las escrituras para tentar a Jesús. Y noten cómo dice Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6. Dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, noten que está poniendo en duda la divinidad de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Y noten cómo Jesús respondió, versículo 7, Jesús les dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que aquí hay un altercado, una guerra de un escrito está, porque Satanás está también citando las escrituras, igual como Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a notar algo muy interesante. Satanás dice escrito está. ¿Y saben qué versículo está citando Satanás para tentar a Cristo? Está citando el Salmo 91:11. Noten cómo dice el Salmo 91:11. El Salmo 91 es un salmo de promesas para protección de su pueblo. Cuando ande en calamidad o plagas o mortandad. Noten cómo dice el Salmo 91, versículo 11. Porque Satanás está haciendo referencia al versículo 11, porque dijo, escrito está. ¿Qué dice el versículo 11? Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás está citando el Salmo 91, versículo 11 al 12, para tentar a Cristo. Está usando las escrituras, está citando las escrituras. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y Satanás? Porque ambos están usando un escrito está. La diferencia es de que aunque Satanás aquí está usando un escrito está, él está tergiversando el versículo y lo está sacando de contexto. ¿Por qué razón? El contexto del Salmo 91, versículo 11, es el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Ese es el contexto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Noten qué interesante. Supongamos que Jesús hubiese cedido a tirarse del pináculo del templo hacia abajo. Él hubiese estado demostrando de que no habitaba al abrigo del Altísimo. ¿Por qué razón? Porque esta promesa del Salmo 91, versículo 11, no es para los que buscan las tentaciones a propósito, no es para los que ponen a prueba el nombre de Dios, porque los que habitan al abrigo del Altísimo no necesitan poner a prueba a Dios. Noten cómo dice Elena de White en el libro Cristo nuestro Salvador, página 39, párrafo 2. Esta vez Satanás siguió el ejemplo de Cristo al citar las escrituras, pero la promesa a la cual aludía el diablo, o sea, el Salmo 91, versículo 11, pero la promesa a la cual aludía el diablo no es para los que voluntariamente se oponen en el peligro. Dios no había dicho a Cristo que debía de echarse en el templo, del templo abajo. Jesús no quiso hacerlo para agradar a Satanás y por lo tanto le contestó también, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, que la promesa del Salmo 91, versículo 11, a la cual Satanás hace referencia aquí, no es para los que buscan el peligro, sino es para los que están pasando pruebas sin buscarlas voluntariamente. Dios ha prometido guardarlos para que su pie no tropiece sobre piedra. Pero Satanás estaba usando ese salmo fuera de contexto para manipularlo y aplicarlo mal, haciendo una aplicación errónea de las escrituras. Tengamos cuidado, hermanos, cuando alguien nos cite las escrituras,
puede ser de que esa persona está usando las escrituras para sostener un error, una herejía o una falsa doctrina. No es suficiente con que citen las escrituras. Necesitamos ver cuál es el contexto de esos versículos y que armonicen con todo el contexto bíblico. No es suficiente que alguien me diga escrito está. Tengo que irme a la Biblia, o tenemos que ir a la Biblia y ver cuál es el contexto y por qué se dijo ese versículo y cuál es la aplicación para nuestra vida espiritual. No es necesario solamente que me citen las escrituras, porque Satanás también usa las escrituras, pero la diferencia es que las tergiversa, las manipula y las saca de contexto, dándole una aplicación que no es la genuina. Satanás manipula las escrituras. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Ahora, vamos a ver que Satanás sigue la misma política. Satanás no cambia, usa el mismo método para engañar al proletariado ignorante de las escrituras, que las interpreta a su modo y así gana ventaja. Bueno, dice Satanás, si los cristianos usan la Biblia, entonces yo les voy a citar la Biblia para hacerlos caer y para engañarlos. No es suficiente que me lean la Biblia o que me la citen, tengo que ver el contexto. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Así como Satanás usó a la serpiente fue el medium, así también Satanás no engaña al mundo en persona, él usa medium. ¿Cuáles son los medios actualmente a los que Satanás usa para engañar a las muchedumbres y a las masas? ¿Quiénes son los medium ahora actualmente? Son los líderes religiosos, entre ellos están sacerdotes, pastores, líderes de iglesia y todos aquellos que tienen una posición de influencia en las congregaciones. Satanás se va a ellos y entre más alta sea su posición, más influencia tendrá en el engaño para ganar a las masas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Satanás usa a los falsos maestros para que estos manipulen la Biblia, la tergiversen y la sacan de contexto. Noten cómo dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Noten quiénes dijeron. Los sacerdotes no dijeron. Aquí está hablando de sacerdotes falsos, líderes apóstatas. En este caso eran los sacerdotes levitas que se habían alejado del mandamiento de Dios. Pero hoy esto lo podemos aplicar a los falsos sacerdotes. ¿Cuáles? A los católicos romanos. Esos son los que se hacen llamar ahora sacerdotes. Son falsos sacerdotes. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y noten a quienes más también usa Satanás. Y a los pastores se rebelaron contra mí. ¿A quiénes más? Y a los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿A quienes usa Satanás? A tres: falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos profetas. Tres eran los medios en los cuales Dios usaba para comunicarse con su pueblo. Satanás ahora usa esos mismos medios: falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos profetas. Aunque hoy en día se llaman también los apóstoles, pero son falsos apóstoles. Ya lo vamos a ver con lo que dice la Biblia. Falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos profetas. Pero vamos a ver quién tiene la mayor culpa en esto. Jeremías 5, versículo 30 al 31 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. Los sacerdotes dirigían por mano de ellos, o sea, por mano del pueblo. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Quién tiene la mayor culpa en este engaño? La mayor culpa no recae sobre estos charlatanes, falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos profetas. La mayor culpa recae en el pueblo. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, y mi pueblo así lo quiso. Pero ¿por qué ellos así lo quisieron? Porque aún teniendo la palabra de Dios, se dejaron engañar por estos falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos maestros que estaban tergiversando
manipulando y torciendo las escrituras para engañar al pueblo. Y mi pueblo así lo quiso. El pueblo es más culpable porque se dejan engañar a pesar de que tienen las escrituras y pueden leerlas y salir de ese engaño, pero prefieren seguir en la ignorancia voluntaria, siguiendo los errores doctrinales que presentan estos falsos sacerdotes, falsos pastores y falsos profetas. Tremendo, hermanos, tremendo. Y noten cómo dice Pablo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15, noten cómo dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será que conforme a sus obras. O sea que Satanás, para engañar al mundo, se disfraza de ángel de luz. Lógico, si él se apareciera tal como es, la gente le tuviera miedo y no creyese. Así que él se oculta entre los falsos ministros que usan las escrituras para tergiversarlas, torcerlas y así poder engañar al pueblo. Hermanos, tanto error doctrinal que existe actualmente en el mundo y es propagado por quienes: sacerdotes, falsos pastores en los púlpitos y personas que se hacen llamar profetas y apóstoles. Tengamos cuidado, hermanos. Nuestra arma para poder detectar cualquier error y cualquier falso maestro es las escrituras. No unos cuantos versículos, uno por aquí, otro por allá, sino que todas las escrituras. El profeta Isaías, en Isaías 8:20, noten cómo dice: a la ley y el testimonio, si no lo harán conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La expresión ley y testimonio es una referencia para referirse a las escrituras todas. Lo que contiene la ley, o sea, la Torá, y lo que dicen los profetas, tienen que estar en armonía con esa enseñanza, a la ley y al testimonio. Si no lo harán conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No me importa que alguien cite las escrituras, no me importa cuántos textos me da para probar una enseñanza. Tenemos que analizar estos versículos que armonicen en el contexto, porque lo contrario puede usarse la escritura para establecer un error, porque Satanás también cita las escrituras y las tergiversa a través de los falsos sacerdotes, falsos maestros, falsos pastores y falsos profetas. Noten cómo dice esta cita en el libro de Evangelismo, página 429, párrafo 2, dice: todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. Eso es lo que hizo con Jesús en el desierto y Satanás con Eva usando la serpiente. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las escrituras. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean seducir por sendas falsas, y oculta la parte que echaría a perder sus planes. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. Y les voy a mostrar que Satanás solamente usa citas tergiversadas, las que le conviene, a través de los falsos maestros. Les voy a poner un ejemplo. La mayoría de protestantes, para enseñar de que la ley de Dios quedó abolida o que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley, usan Romanos capítulo 3, versículo 28. Ya me lo han citado este versículo, noten cómo dice. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este versículo varios protestantes y católicos me lo han citado para sostener que aquí Pablo está diciendo que el cristiano no tiene que obedecer ninguna ley porque la ley quedó abolida y hoy estamos bajo la gracia, porque la gracia vino a ocupar el lugar de la ley. Porque claramente dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y ellos dicen, aquí es claramente que la ley no es obligatoria para el cristiano. Pero este versículo está sacado de contexto. El objetivo de Pablo no es ese.
El objetivo de Pablo en este versículo es presentar de que la ley no se guarda para justificarse o para salvarse, sino que la ley debe ser el fruto de la justificación o de la justicia imputada de Cristo. El ser humano obedece no para salvarse, sino como fruto de esa salvación otorgada por Cristo en la cruz del Calvario. O sea que Pablo está colocando la función de la ley en el lugar correcto. Por lo tanto, porque los judíos habían tergiversado y aplicado mal cuál era la función de la ley en su esfera legítima. Pero los protestantes usan este versículo y lo tergiversan para sostener de que la gracia vino a ocupar el lugar de la ley. Pero el contexto no es ese. ¿Por qué razón? Leamos ahora el versículo 31, porque yo le llevo allí después de que me citan el versículo 28. Noten cómo dice Pablo. Luego pues, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, más bien la confirmamos la ley. O sea que lo que está diciendo Pablo es confirmar, es establecer, colocarla en el lugar correcto para establecerla y afirmarla más. Eso hace la fe. La fe no contradice la ley, sino que la establece. O sea que Pablo en el versículo 28 está presentando cuál es la función legítima de la ley. Y no es para establecer justicia propia como la buscaban los judíos a través de la ley, sino que Pablo presenta aquí es de que el hombre es justificado por la fe genuina. Pero esta fe genuina, si es genuina, va a llevar a la obediencia a la ley, no para justicia propia, sino para ¿qué? Para agradar a Dios, porque la fe confirma la ley. Ese es el contexto. Pero los protestantes manipulan el versículo 28 cuando el contexto quiere decir otra cosa. Y podríamos mencionar un montón de citas que los protestantes manipulan y la tuercen, más que todo para atacar la ley de Dios y el sábado. Les encanta torcer la Biblia, les encanta torcer las cartas de Pablo, les encanta torcer los libros de Isaías. Tremendo, hermanos. Hay que prepararlo. Y me da tristeza por el pueblo adventista, que en el pueblo adventista casi no se estudia la Biblia a profundidad. No hay un estudios profundos de conocimiento doctrinal para poder defender nuestra doctrina, enseñar a la iglesia la doctrina, cómo enseñar a la iglesia cómo defenderse de los falsos maestros que tergiversan las escrituras, enseñarle a la iglesia cómo explicar esos versículos que aparentemente son confusos y contradictorios, cómo explicarle a la iglesia esos versículos que causan confusión y que los protestantes manipulan para enseñar el error, y cómo poder nosotros desmantelar tanto error doctrinal que se está predicando en púlpitos católicos y púlpitos protestantes. No es suficiente que me citen las escrituras, tenemos que armonizarla y ver cuál es el contexto de ese versículo, porque Satanás tergiversa las escrituras. Noten cómo dice esta otra cita. Conflicto de los siglos, página 520, párrafo 2. Satanás es muy hábil para citar las escrituras e interpretar pasajes a su modo. Noten cómo dice, Satanás es muy hábil. Y esto es cierto, hermano, porque mire, hermano, yo he escuchado yo sacerdotes católicos cómo de memoria se pueden los textos bíblicos, cómo de memoria manipulan la Biblia, pero es tremendo cómo sin necesidad de buscar el texto bíblico lo andan en la mente. Son un arsenal de versículos que tiran a la hora de querer demostrar una falsa doctrina. Y las personas, como no estudian, se quedan estupefactas el no poder explicar esos versículos que estos individuos están manipulando, porque no estudiamos. Estoy impactado como sacerdotes católicos hoy hacen grandes apologías para sostener el purgatorio, para sostener el limbo, para sostener las almas en el ánima, para sostener la misa, para sostener el bautismo de infantes, para sostener de que Pedro fue papa, y lo hacen ahora citando la Biblia. Tremendo, hermano. Versículos que manipulan para sostener de que Dios ahora nos interesa por la salud, que nosotros ahora en el nuevo pacto debemos de comer cualquier basura, que debemos de comer chancho, patón, lagartija, mazacuatán y toda clase de animal inmundo, porque ellos dicen de que todo lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale, y manipulan Mateo capítulo 15, cuando la cita no se dio para eso, sino se dio para contrarrestar las tradiciones de los fariseos hipócritas, que era una tradición falsa que tenían los fariseos
de que antes de comer se lavaban las manos ceremonialmente. No tiene que ver con aseo, sino lavarse las manos ceremonialmente. Pero vienen los protestantes y usan esa cita para aplicarla a que hoy los cristianos debemos de comer comidas inmundas y que no hay problema, que debemos de comer cualquier comida inmunda, cualquier animal inmundo, que debemos de beber cualquier cosa y no hay problema porque eso no contamina al hombre. Podemos beber hasta 3 cervezas, eso no contamina al hombre. Lo que contamina es lo que sale. Y usan Mateo capítulo 15. Satanás tergiversa las escrituras y las saca de contexto, recuerden eso. Y noten cómo sigue diciendo la cita. Satanás es muy hábil para citar las escrituras e interpretar pasajes a su modo con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo: no nos dejes caer en tentación. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Estudiar las escrituras y orar para que cuando Satanás venga torciendo las escrituras, nosotros podamos decirle: ese versículo no significa eso, vámonos al contexto. Y saben que ya he convencido católicos de sus errores cuando me han citado versículos para sostener de que en el cielo está María intercediendo. Y ya me han citado textos, por ejemplo, la boda de Caná, que María fue donde Jesús y le dijo que se había acabado el vino. Ve, dicen ellos, ahí María está intercediendo por nosotros. Vengo yo y les digo: discúlpeme, vámonos al texto a ver cómo dice. Y vengo y lo saco del error y ellos dicen: tiene sentido, es cierto que esa es la interpretación. Católicos que han llegado a la razón de que ellos estaban equivocados, porque en las iglesias católicas lo que hacen es citar textos fuera de contexto para sostener una enseñanza errónea. Y hay que tener cuidado, hermanos, siempre acordémonos de esto. No importa quién me cite las escrituras, no importa si es un teólogo, no importa si fue a una universidad a estudiar 7 años de teología y filosofía, no me importa qué tan grande sea su puesto. Yo tengo que irme a las escrituras y convencerme por mi propio medio a ver si lo que esa persona me está diciendo es correcto o me está citando ese versículo de acuerdo al contexto. Muy importante eso. Noten cómo dice esta otra cita. Esta otra cita más interesante dice: Conflicto de los siglos, página 512, párrafo 1. Dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas y prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. Y aquí va, noten qué es lo que hacen. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea. Como dice esta cita, no citan tal vez la mitad de un versículo para probar su idea. Y saben, hermano, les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo para que vean de que Satanás es astuto. Saben de que con la Biblia se puede demostrar que Dios no existe. Vámonos al Salmos 14, versículo 1. Noten cómo dice el Salmo 14, versículo 1. Les voy a demostrar bíblicamente que Dios no existe. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón: Dios, no hay Dios, o Dios no existe. Depende de la versión que esté leyendo. Noten cómo dice: yo puedo usar solamente la frase no hay Dios. Si uso solamente esa frase no hay Dios, yo le puedo demostrar a alguien de que Dios no existe y que no hay Dios. Pero el contexto, ¿cuál es? Dice el necio en su corazón. O sea, quien está diciendo eso, que Dios no existe o que no hay Dios, es el necio. Pero le estoy poniendo ese ejemplo, que si solamente uso esa parte, no hay Dios, y la saco de contexto, yo le puedo demostrar a alguien de que Dios no existe, y esto puede estar a favor del ateísmo. Pero el contexto, ¿cuál es? Dice el necio en su corazón. O sea, quien dice eso es el necio. Les puse ese ejemplo para que noten de que aún con la misma Biblia, si la tergiversamos, podemos demostrar que no hay Dios. Y saben que los ateos también pueden usar este versículo para demostrar que no hay Dios o Dios no existe. La misma Biblia dice que Dios no existe, no hay Dios. Pero quien dice eso es el necio.
Ahora, vamos a seguir leyendo la cita del Conflicto de los Siglos, página 512. Con el fin de sostener doctrinas y prácticas erróneas, hay quienes toman pasadas de las Sagradas Escrituras aislados de su contexto. No citan tal vez la mitad de un versículo para probar su idea y dejan la segunda mitad que quizás hubiese probado todo lo contrario. Y ahora noten cómo dice: con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Sagradas Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientes que las Escrituras declaran ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanza de la Biblia. Tengamos cuidado, hermanos. Satanás es un experto en citar la Biblia, pero la tergiversa, la manipula y la saca de contexto. Es un experto sutil, y si nosotros no estudiamos, no vamos a poder decir escrito está. Ese versículo no significa eso. Esta es la correcta interpretación. Ustedes la están torciendo y sacándola de contexto. Ahora, ¿saben que los más que manipulan la Biblia y la tergiversan son los sacerdotes católicos? Y le siguen a la cola a los protestantes. ¿Saben algo interesante, hermano? Católicos y protestantes usan las mismas citas para atacar las doctrinas de la iglesia, especialmente la ley de Dios y el sábado. He quedado impactado ver que los mismos argumentos, las mismas citas que usan sacerdotes católicos, son las mismas citas que usan pastores protestantes para desvirtuar la validez de la ley de Dios y la vigencia del sábado como cuarto mandamiento. Los sacerdotes católicos son los agentes de Satanás para tergiversar las escrituras y engañar al pueblo que no estudia la Biblia. Y en efecto, hermanos, usted va a ver a católicos que ellos van sin Biblia a misa, y si la llevan son pocos, pero la mayoría de gente que va a misa va a escuchar solamente lo que dice el sacerdote en la misa, porque lo que dice el sacerdote en la misa ya viene estipulado en un libro. Ellos le llaman el misal. Ellos enseñan lo que está allí escrito. Por lo tanto, la feligresía que va a oír la misa solamente se queda con lo que el sacerdote dice, y eso lo llevan a sus hogares para repetirlo a sus familiares. Pero ellos no se prestan la tarea de ir a sus casas a buscar una Biblia, o tan siquiera llevar la Biblia a misa para poder leerla y estudiarla. Ellos en este aspecto son ignorantes de las Escrituras. Los católicos no estudian las Escrituras. Ellos creen a ciencia cierta todo lo que dicen sus apologistas y sus líderes religiosos. Así como ellos les citaron el versículo, así ellos lo creen y así lo enseñan. Digo esto, hermano, porque todos los católicos, a la hora de poder defenderse, usan los mismos argumentos que usan sus líderes religiosos y apologistas católicos. Y noten cómo dice esta cita: Conflicto de los Siglos, página 512, párrafo 2. Los dirigentes papales escogen en las Sagradas Escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos y los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, a quien rehúsa al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. Toda la Biblia debe ser dada al pueblo tal cual es. Más valiera que éste no tuviese ninguna instrucción religiosa antes que recibir las enseñanzas de las Sagradas Escrituras groseramente desnaturalizadas. Hermanos, tremendo, hermanos. Esto es entre el mundo protestante y católico. Los adventistas no estamos vulnerables respecto a eso. Somos vulnerables respecto a eso. ¿Por qué razón? Aún en la iglesia adventista hay falsos maestros, falsos líderes que también tergiversan las Escrituras para enseñar cosas erróneas que el texto no dice. Y me voy a meter en agua caliente, hermano.
Acabamos de hablar del protestantismo apóstata y el catolicismo romano que tergiversan las escrituras y las tuercen para enseñar errores doctrinales, como por ejemplo el domingo y el alma inmortal. Eso está evidente que como adventistas nosotros podemos refutar eso a la luz de las escrituras y un estudio serio de esos textos que manipulan. Pero ¿qué hay en la iglesia adventista? El método de Satanás es otro, es más refinado para atacar a la iglesia adventista. Ahora en la iglesia adventista, los falsos maestros que se están introduciendo e infiltrándose, ahora para sostener errores doctrinales, ahora usan también la Biblia. ¿Cuáles son esos errores? Me podrá decir un hermano. Por ejemplo, hay líderes religiosos que para sostener de que la Biblia apoya la ordenación de mujeres al pastorado, tergiversan versículos. Hay adventistas, líderes religiosos, que ahora para justificar la música pop rock y toda clase de bailes y mimos y payasos en los púlpitos adventistas, también citan versículos de la Biblia para justificarse. Hay también adventistas que ahora para justificarse y que no hay problema en celebrar la Navidad porque Elena de White lo hizo. Citan citas de Elena de White y algunos son tan presuntuosos que se van a manipular la Biblia. O sea, no solamente allá afuera se está manipulando la Biblia y torciéndola, también aún en la iglesia adventista para poder infiltrarse con errores doctrinales, ahora los falsos maestros están manipulando la Biblia para introducir sus falsas enseñanzas. Hace poco vi un artículo de un supuesto teólogo de la iglesia adventista donde él manipulaba ciertos pasajes bíblicos para justificar que Dios tiene un lado femenino, porque Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios y que Dios por lo tanto tiene un lado femenino, o sea que le estaba aplicando cualidades sexuales a Dios. Y él lo hacía con el afán de justificar o de que aceptáramos la ordenación de mujeres, porque así como el hombre es imagen de Dios, también la mujer es imagen de Dios y puede ejercer también un pastorado en la iglesia. Qué tremendo, me quedé impactado cuando este líder religioso, un pastor de la iglesia adventista, estaba usando esta clase de términos, dándole atributos sexuales a Dios para justificar una enseñanza que proviene del protestantismo apóstata, como es la ordenación de mujeres. De allá proviene esto. La iglesia adventista no posee esta clase de enseñanzas. La iglesia adventista oficialmente ha dicho no a la ordenación de mujeres porque carece de fundamento bíblico. No hay ningún fundamento, ni en principio, ni claro, para establecer una ordenación de mujeres, porque esto viene del protestantismo apóstata. Hermanos, tengamos cuidado. El hecho de que alguien me cite la Biblia no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Tenemos que ver cuál es el contexto y el significado de ese versículo y para qué se dio. Y si queremos hacer una aplicación para nuestro tiempo, tratemos de que esta aplicación no contradiga el principio bíblico. Porque es cierto que nosotros podemos usar un versículo para hacer una aplicación hoy en día, pero que esa aplicación no vaya en contra del principio, porque eso es peligroso para poder sostener una falsa doctrina. Hermanos, tengamos cuidado, recuerden esto. El hecho de que alguien me cite la Biblia, no importa si es sacerdote, si es teólogo, si es estudiado, no importa. Debemos respetarlos, pero no debemos de aceptar todo lo que ellos dicen. Debemos de ir a las escrituras y estudiarlas por nosotros mismos y ver si eso que me están predicando y enseñando está correcto y bien aplicado en las Sagradas Escrituras. Debemos de tener un espíritu bereano, de ser estudiosos, de ser analíticos, analizar, ser estudiosos. Podríamos decir así, no creamos de que lo sabemos todo, seamos estudiosos, veamos si eso tiene fundamento bíblico. Noten como dice Hechos 17:11, hablando de los bereanos. Noten como dice aquí Lucas. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los hermanos de Berea. ¿Pero por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando. Noten que no se conformaban con lo que oían de predicar de Pablo, de Pedro y de Apolos. Ellos después, ¿qué es lo que hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero hoy en día, hermano, es lo que menos le gusta a la iglesia estudiar. Estamos conformados a solamente que nos den la comida en un plato. No nos gusta a nosotros investigar.
aún nos hemos hecho idólatras de hombres. Y como nosotros no estudiamos, no importa qué hombre es el que dijo eso, pero como es nuestro predicador favorito, nosotros creemos todo lo que dice, aunque lo que diga está en contra de las Escrituras y eso contradice el Evangelio de Cristo. Hermanos, tengamos cuidado. Recordemos de que Satanás tergiversa las palabras de Dios, las tuerce, las manipula y las saca de contexto. Seamos estudiosos de las Escrituras, seamos profundos, analicemos. Aquí en este canal les hemos dado algunos ejemplos, consejos, cómo ser estudiosos de la Biblia, cómo poder interpretar un versículo, qué principios usar. Y si ustedes ponen en práctica esos principios, llegarán a ser poderosos en las Escrituras. Así que hasta aquí llegamos con el estudio y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Así que vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permitiste estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos ser estudiosos y personas de oración para que no seamos simples en creer todo lo que nos dicen. Ayúdalo, Señor, a poder detectar el error, la falsa enseñanza a la luz de tu palabra. Ayúdalo, Señor, a ser personas de oración para que podamos tener ese espíritu que nos guía a la verdad. Bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.